Bienvenidos a esta exploración profunda sobre la física que mantiene en pie el mundo que habitamos. Hoy nos metemos de lleno en un recorrido verdaderamente fascinante, yendo desde la receta más microscópica del hormigón hasta entender su increíble sinergia estructural con el acero. Empecemos a desarmar los secretos mecánicos que sostienen nuestras ciudades modernas. En el análisis de hoy vamos a estructurar el recorrido de la siguiente manera. Primero, el control de calidad. Luego, cómo resiste fuerzas, el impacto del paso del tiempo, las deformaciones ambientales y finalmente, su aliado perfecto, el acero. Pasemos directamente a la primera etapa, el control de calidad. Y es que la base de la integridad estructural comienza muchísimo antes de llegar a la obra. Se trata de estadísticas puras y duras. Para manejar esa dispersión que inevitablemente ocurre al fabricar el material, usamos las clásicas curvas de distribución normal o campanas de Gauss. La meta aquí es clarísima, buscar la desviación estándar más baja posible. Es decir, apuntamos a esa curva altísima y súper estrecha que nos asegura que la resistencia va a ser totalmente confiable. Y ojo, porque esto no se deja al azar. Si miramos normativas estrictas como el código SIRSOC, nos exigen algo muy particular. La diferencia entre los valores extremos de resistencia en un mismo grupo de muestras no puede pasar jamás del 15% del promedio. Hablamos de un margen de error súper estrecho para garantizar consistencia. De hecho, todo esto se refleja en clases muy específicas. El código actual define estas clases a partir de un cuantil del 10% para la resistencia característica. Básicamente, las reglas del juego hoy en día nos exigen márgenes de seguridad muchísimo más altos que en el pasado. Simplemente no hay margen para la improvisación. Ahora avanzamos a nuestra segunda sección, la resistencia a las fuerzas. Ya con la calidad bajo control, ¿qué pasa cuando le metemos cargas enormes a esto? Sabemos perfectamente que el hormigón es un campeón absoluto soportando compresión. Pero claro, todo tiene un límite. Como podemos notar al analizar su comportamiento, si la tensión sube demasiado, la estructura interna inevitablemente empieza a desintegrarse. Y acá pasa algo sumamente interesante. Al aplastar este material hacia abajo, inevitablemente busca escapar y se expande hacia los lados. Es un fenómeno dictado por el famoso coeficiente de Poisson, que en este caso se calcula más o menos en 0,2. Al final del día, esa masa física tiene que irse a algún lado. Entonces, si aguanta tan increíblemente bien que lo aplasten, la gran pregunta que siempre surge en ingeniería es, ¿por qué de repente falla, se agrieta y se rompe? Ahí es donde entra su punto débil, la tracción. A este material no le gusta para nada que lo estiren. Para adelantarnos estas grietas y calcular este gran talón de Aquiles, usamos ensayos muy ingeniosos como la prueba del cilindro hendido. Básicamente, usamos la compresión indirectamente para obligar al material a revelar su tremenda debilidad ante la tracción. Ahora, en el mundo real, en una viga o en una losa, las fuerzas jamás actúan solas. Bajo estados de esfuerzo combinados o biaxiales, pasan cosas increíbles. Si comprimimos en dos direcciones a la vez, la resistencia puede dispararse hasta un 27% extra, lo cual es una locura. Pero cuidado, porque si mezclamos compresión con tracción, la resistencia se desploma casi en línea recta. Es un equilibrio mecánico súper delicado. Lo que nos lleva a la tercera parte de este análisis, el implacable factor del tiempo. Porque, seamos sinceros, no todo se trata de fuerzas instantáneas. Hay una pelea silenciosa contra el reloj. Cuando aplicamos cargas que suben y bajan repetidamente, aparece la fatiga. Después de un par de millones de esos ciclos, la capacidad de carga cae en picada, y a duras penas sobrevive entre un 50 y un 60% de lo que aguantaba de forma estática. El movimiento constante pasa una factura carísima. Pero la fatiga no es la única trampa temporal. Tenemos esto que llamamos académicamente fluencia lenta o flujo plástico. Es un concepto alucinante. El material se sigue deformando y cediendo como si fuera plastilina con el paso del tiempo, incluso si el peso que tiene encima jamás cambia ni un solo gramo. Y el impacto de esta fluencia continua es bestial. Si graficamos lo que pasa durante meses y años, vemos que esa deformación a largo plazo llega a ser entre 1,2 y hasta 3 veces mayor que el aplastamiento elástico instantáneo original. Hablamos literalmente de estructuras enteras moviéndose a una cámara súper lenta. Pasamos ahora a la cuarta sección, las deformaciones ambientales. Resulta que el entorno también juega su propio partido. Hablando de la retracción por fraguado, es decir, cuando la mezcla se achica al secarse, el principal culpable no es el cemento, sino la cantidad de agua inicial en la mezcla. Más agua significa que habrá una evaporación mucho más drástica y por ende una contracción espacial muchísima más agresiva.
Y si no prestamos atención a esa pérdida de humedad con un buen proceso de curado, los resultados están a la vista. Terminamos con un mapa de grietas profundas por todos lados, algo verdaderamente nefasto y destructivo para que la estructura logre durar en el tiempo. A todo esto hay que sumarle los cambios de volumen por la temperatura. Es física pura. Los edificios crecen con el calor y se encogen con el frío, exigiendo sí o sí el uso de juntas de dilatación. Esta vulnerabilidad térmica quedó trágicamente expuesta en desastres masivos como el incendio de la Torre Grenfell, demostrando con crudeza que incluir los coeficientes de temperatura en la matemática estructural no es una sugerencia, es algo absolutamente innegociable. Y así llegamos a nuestra quinta y última parada, el aliado perfecto, el acero. Considerando que el hormigón odia ser traccionado y se agrieta con los caprichos del clima, es obvio que necesita ayuda. Y aquí hace su entrada triunfal el acero, actuando como el músculo elástico que abraza la roca obstinada. Piensen en esto. La resistencia de fluencia a la tracción del acero es más de 100 veces mayor que la del hormigón. 100 veces es el complemento mecánico definitivo. Sin embargo, la magia real para que esta sinergia funcione de forma segura es que tienen que deformarse juntos, sin separarse jamás. Y esto se logra gracias a una unión química potentísima y a la fricción física que aportan las nervaduras de las barras de acero. Literalmente se traban el uno con el otro para actuar como si fueran un solo bloque monolítico. Llegar a dominar este tremendo rompecabezas de fuerzas, estadísticas, fatiga temporal y trabajo en equipo entre materiales es la clave absoluta que sostiene a nuestra civilización actual. Conociendo todas estas vulnerabilidades ocultas y cómo logramos compensarlas magistralmente, nos queda una reflexión espectacular. ¿Qué nuevos límites imposibles logrará desafiar la ingeniería del futuro al diseñar las ciudades de mañana? Sin duda alguna será algo increíble de ver.